Todos saben, donde antes reinaba el caos, hoy impera el orden. Donde la violencia dictaba las reglas, ahora gobierna la disciplina y el respeto. El Salvador dejó de tener miedo, terror de las cárceles. Antes del ascenso de Bukele al poder, las cárceles salvadoreñas se habían transformado en el reflejo más oscuro del deterioro institucional. Con un crecimiento desmedido de las pandillas, aquellos recintos dejaron de ser centros de corrección y pasaron a convertirse en auténticos imperios del crimen. Eran lugares inmundos, saturados, donde el hedor a abandono se mezclaba con el miedo. Incluso los custodios, carentes de autoridad real, apenas sobrevivían bajo el dominio de los cabecillas. Bueno, algunos no sobrevivieron. Todo esto desde las celdas, que se dictaban órdenes, imponían castigos y movían los hilos de la violencia a lo largo y ancho del país. Las prisiones eran el corazón operativo de las pandillas y el Estado, un invitado sin poder dentro de sus propios muros, las propias cárceles. El Estado salvadoreño perdió progresivamente el control de sus prisiones. Lo que comenzó como un intento de contención terminó convirtiéndose en un territorio cedido al crimen organizado. Las pandillas, mediante la corrupción, la intimidación y la ausencia de autoridad efectiva, tomaron el mando absoluto de estos recintos. Desde el interior, los cabecillas establecieron sus propias jerarquías, reglamentos y castigos. Las celdas se convirtieron en despachos, los patios en zonas de comercio y hasta con celulares, con líneas clandestinas de comunicación y acceso constante a dinero ilícito, los reclusos coordinaban extorsiones, ejecuciones y operaciones criminales con total impunidad desde las cárceles. Dentro de los penales había drogas, alcohol, armas y hasta privilegios comprados con sobornos. Luego encima hay otra cama, aquí también hay otra manta acostada, luego otro colchón. La verdad que nos acostumbramos a esto, pues, pero no es... Estas personas que están en el suelo no tienen un colchón. El hedor era insoportable, la basura por todos lados. Nadie ingresaba a estas prisiones sin el consentimiento de los líderes pandilleros. Ni custodios ni autoridades podían hacerlo sin antes negociar su propia entrada. Eran cárceles del Estado, pero gobernadas por los criminales. Este país se encontraba atrapado en una violencia estructural de las pandillas. Se estima que al menos 60,000 personas pertenecían activamente a estos grupos delictivos desplegados en casi el territorio nacional. Esto apenas en las primeras décadas. Las calles se volvieron escenario cotidiano de asesinatos. El quinquenio del último presidente del FMLN, Salvador Sánchez Serén, cerró con 23.025 asesinatos en las calles y la tasa aproximadamente de 51 por cada 100.000 habitantes. Porque ningún gobierno, como lo decía el expresidente Mauricio Funes, ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad, porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. Al mismo tiempo, la extorsión se había consolidado como el principal flujo financiero de las maras, pues entre el 74 y el 80% de los casos eran reconocidos que estaban pagando negocios a las pandillas. Estas cifras ilustraban la magnitud de la crisis de seguridad que antecedió la retoma del control penitenciario y estatal. El sistema penitenciario salvadoreño naufragó bajo el peso del hacinamiento y la negligencia institucional. Plazas concebidas para decenas de miles apenas bastaban para una tercera parte de la población real que albergaban estos lugares. El número de internos llegó a sobrepasar los 100,000 en instalaciones dimensionadas para cerca de 30,000. La cifra habla de celdas repletas, literas compartidas por decenas de corredores ocupados por reclusos que ni siquiera podían sentarse. El margen para la autoridad se redujo a cero. En este ecosistema inhumano, los actores del crimen organizado construyeron el escenario ideal para apropiarse del mando. Mientras la estructura estatal colapsaba por dentro, las pandillas extendían su dominio hacia cada rincón del encierro. Les delatan los tatuajes y las manos. Aparecen los que de verdad mandan aquí. El jefe y su mano derecha. Los líderes de la pandilla. Vamos para adentro.
Pero aquel desorden estaba por llegar a su fin. Con la llegada de Nayib Bukele al poder, el Estado se dispuso a romper con décadas de humillación institucional. Se avecinaban medidas drásticas, duras y sin concesiones. El control de las cárceles volvería por fin a manos del Estado. Para los primeros movimientos en materia de seguridad, Bukele apuntó primeramente al sistema penitenciario. Un mes luego de asumir las riendas del Ejecutivo, ordenó un estado de emergencia en los centros penales de manera indefinida. Para refuerzo, se movilizaron 1000 efectivos de la Fuerza Armada para intervenir los centros penitenciarios. A la misma vez se suspendieron todas las visitas, se confinaron a los reclusos, se bloquearon líneas telefónicas en todo el perímetro carcelario y en las siguientes semanas se realizaron las primeras requisas estratégicas y algunos traslados internos. Particularmente para cabecillas de las pandillas, esto solo era el principio de un plan mucho más amplio y mucho más pesado. Pero desde estas primeras medidas comenzaron también algunas declaraciones de organismos de derechos humanos y expertos jurídicos que criticaron el estado de emergencia en las prisiones, no confundir este estado de emergencia con el régimen de excepción que posteriormente fue establecido. El señalamiento principal era basado en los derechos humanos de los pandilleros, como si antes en las cárceles hubiera espacios dignos bajo el control de las cabecillas, ¿no? Estos señalamientos y condenas se intensificaron cuando las medidas de seguridad se expandieron y se llevó el control hasta las calles. Lo que siguió fue una limpieza total, sin precedentes. Los muros, antes marcados con símbolos de odio y dominio, fueron raspados, lavados y repintados. Los mismos pandilleros que un día dictaban esas órdenes desde la comodidad de sus celdas sucias fueron obligados a borrar con sus propias manos el trazo de los grafitis. Las autoridades retomaron el mando absoluto, impusieron disciplina y convirtieron aquellos antros del crimen en espacios controlados por el Estado. Ya no había privilegios, ni droga, ni teléfonos, ni dinero circulando, solo silencio, orden y sometimiento. Cárceles que antes fueron corazón del caos se transformaron en ejemplo de control férreo. El agujero inmundo que alguna vez avergonzaba a El Salvador y creó muchos documentales había quedado atrás. Lo reemplazó un sistema donde por fin se respetaba la autoridad. Las comunicaciones clandestinas fueron neutralizadas, bloqueando por completo la señal, requisas constantes, confiscación sistemática de todos los celulares, chips y armas y cualquier objeto ilícito, cualquier dispositivo electrónico, baterías, memorias. Las órdenes que antes salían desde las celdas dejaron de escucharse en las calles. La estructura criminal, que funcionaba como una red nacional con mando carcelario, fue desmantelada pieza por pieza. Desde entonces ningún reo puede comunicarse ni coordinar nada allá desde su celda. Las prisiones, antes centros de comando del crimen, quedaron completamente incomunicados y bajo el control de las autoridades. A medida que el orden se imponía, las maras intentaban mandar mensajes hacia el exterior de manera elaborada, pero la respuesta de Bukele fue contundente. Ya no se podría ver hacia afuera desde las celdas, para evitar que pudieran comunicarse haciendo señas hacia los pasillos y así darle indicaciones a cualquier persona ajena, como abogados, fiscales o incluso custodios. Y así se hizo. Fue la señal de una ofensiva total contra cualquier vínculo hacia el exterior. No bastó con sellar las ventanas, se mandó a sellar las puertas mismas con soldadura, asegurando que ninguno pudiera visualizar ni siquiera el pasillo ni coordinar acciones con otros. Una demostración que el Estado retomaba el control no solo a nivel tecnológico, sino también estructural. ...27 de marzo del 2022... después de una sangrienta oleada de homicidios que incluyó más de 80 personas fallecidas en pocos días, a solicitud del presidente Bukele, el Congreso salvadoreño aprobó el régimen de excepción con el argumento de que las pandillas intentaban recuperar terreno, y en efecto era lo que pretendían.
De inmediato, las autoridades desplegaron fuerzas militares y policiales en los barrios más golpeados. Detuvieron a decenas de miles de personas, suspendiendo garantías constitucionales básicas como libertad de asociación, privacidad de comunicaciones, y declararon que la guerra contra las pandillas comenzaba sin medias tintas, sin treguas y de frente. Toda la estructura de las pandillas, comenzando desde las cárceles, estaban golpeadas, muy debilitadas, y entonces reaccionaron con violencia, desesperados. Sin embargo, el aparato estatal replicó arrestos masivos, fortaleció los traslados y aisló a reos claves de sus redes de mando. El Estado asumió una lógica de ataque frontal y aplastar su organización, pero junto a esos avances se levantaron advertencias de organismos de derechos humanos. Para ese momento, el control del Estado era absoluto. Las cárceles, antes templos de impunidad y centros de mando criminal, habían sido doblegadas. El reino de las pandillas había caído. Aquellos que un día dictaron órdenes de muerte, ahora miraban al piso, en silencio, sin poder, sin voz de mando. No fue tarea sencilla. Se requirió fuerza, disciplina, una determinación férrea para recuperar lo que el Estado había perdido durante décadas. Echado a andar todo esto, el Estado salvadoreño pasó a una ofensiva sin precedentes. En apenas 29 días se reportaron al menos 16.000 capturas de presuntos pandilleros. Esto creó una masa crítica de internos que el sistema penitenciario tradicional no podía albergar sin colapsar. Y así surgió la imperiosa necesidad de construir un nuevo reclusorio moderno, con tecnología, y apareció el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Una mega cárcel diseñada para los brincados, los pandilleros, los más peligrosos, para aquellos que habían gobernado desde el corazón de las prisiones y que ahora quedarían totalmente incomunicados, aislados y sometidos. Hoy los pandilleros ya no reciben visitas, no tienen privilegios, no hay contacto con el exterior, fueron mezclados entre sí sin distinción de clica, ranfla, nada, condenados a convivir con sus enemigos, y bajo las últimas reformas en el marco legal, el gobierno de Bukele aseguró que jamás volverían a quedar en libertad. Las antiguas cárceles, que durante años fueron los cuarteles generales donde se planificaron todas las actividades ilícitas, han sido transformadas en auténticos centros de confinamiento total. Donde antes reinaba el caos y la impunidad, hoy impera el orden, la disciplina y el respeto a la ley. En esos muros ya no se escuchan órdenes de muerte. Después de muchas décadas, las cárceles fueron el corazón podrido de una bestia que devoraba la seguridad, la paz del país desde dentro. Pero el Estado decidió abrirle el pecho al monstruo, arrancar su corazón y dejarlo vacío, en silencio, y hoy esas bestias yacen en sus jaulas. Y el encarcelamiento, que ahora sí es un verdadero castigo. Pero saque su conclusión nuevamente, deje su comentario, qué es lo que opina de esta transformación y lo importante que fue retomar el control de las cárceles, qué conocía sobre esta temática. Y muchas gracias por llegar hasta el final. Cuídese mucho, nos vemos. Hasta la próxima.